Estamos acá y estamos bien felices de poder tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios para escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Entonces, ya así, habiendo dejado todo este tiempo en las manos de Dios, quiero comenzar de una vez con este mensaje. Quiero leerles o más bien compartirles una ilustración. Esto sucedió en un comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa ya con su almuerzo listo para disfrutarlo. En ese momento los cubiertos, entonces se levanta para recogerlos. Al regresar, pues descubre que un chico se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. Entonces, de entrada la joven pues se siente desconcertada, se siente agredida, pero enseguida enseguida ella corrige su forma de pensar y a continuación la joven comienza a comer de la bandeja, intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el chico. Y pues el chico está realmente feliz también de estar compartiendo ahí, ¿verdad?, con ella la bandeja. Bueno, cuando ambos acaban el almuerzo de esta bandeja, la muchacha se levanta en busca de un café y es entonces que descubre que en la mesa vecina, detrás de ella, su propio abrigo está colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida se encuentra ahí intacta. ¡Wow! ¡Qué lección! Esta anécdota es algo que realmente sucedió. Y aunque podemos aprender muchos principios de esta historia, quiero enfatizar el más sobresaliente de todos, que es la generosidad. ¿Sabe algo, amados hermanos? Esta semana, mi esposa y yo decidimos hacer una hoja con todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios a través de alguna familia o de alguien en particular, y decidimos tomar en cuenta en esta hoja solamente lo que hemos recibido en tiempo de cuarentena, digámoslo así. Y se sorprenderán, pero hermanos, esa hoja está llena. Esta semana veíamos un video, mi esposa y yo, de un hermano pastor donde el hijo pequeñito de ellos, él tiene, me imagino, 4 años, estaba tan feliz presentando en el video pues arroz, frijoles, leche, aceite, porque les regalaron esta gran bendición. Y pues la esposa del pastor compartía con otras personas que ella le decía a su hijo que como ellos han sido también personas generosas, y no está mal decir eso, realmente no está mal que ellos se lo digan a su hijo como un ejemplo, como un testimonio. Vea, papi, nosotros amamos las personas, compartimos con las personas, porque ahorita hay personas que están más necesitados que nosotros, y vea qué bendición la que Dios nos vino a dar. Entonces, ellos enfatizaban esto de una manera muy puntual con su hijo. Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido abundantemente porque nosotros también hemos tenido un corazón sensible para las necesidades de otras personas. Quiero por favor que me acompañe al texto que será la base de nuestras consideraciones en este hermoso día del Señor. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Libro de Hechos, capítulo 20 y el versículo 35. Por favor, acompáñeme a ese texto si es tan amable. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 20, 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Ahora, recuerde, amados, que son palabras de ineludible inspiración y por ello son revestidas de toda autoridad y dignas de toda aceptación. Yo siempre he enseñado, 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Sin embargo, a pesar de que obviamente creo en la inspiración absoluta de cada una de las letras que está en la Biblia, de cada una de las palabras, no obstante, no les puedo ocultar que para mí existe una gloria, un brillo especial cuando una frase salió de la boca del unigénito Hijo de Dios. El texto dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. Es decir, que quien manifestaba esta expresión una y otra vez era Jesús. Era una frase que él usaba recurrentemente, que la usaba de cuando en cuando. Además, no deja de ser muy interesante que es la única enseñanza de Jesús registrada fuera de los evangelios. Aunque da pie para que algunas personas digan, eso seguramente no es inspirado porque no lo encontramos esta frase en no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Juan, etcétera. Pero con respecto a esto quiero dar unas breves palabras. Primero que nada, no existe la indicación de que el apóstol Pablo incluso poseyera los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan durante su ministerio. Fueron libros que se escribieron posterior al ministerio de Pablo. Ni siquiera lo necesitaba para conocer lo que Jesús enseñó, ya que el mensaje que Pablo predicó vino directamente de Dios. Y como recibido de Dios, Él lo impartió a las iglesias. Esto dijo Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que todo lo que Pablo enseñó en las cartas, en las 13 cartas del Nuevo Testamento que son de su autoría, él no lo aprendió de Juan, no lo aprendió de Pedro, no lo aprendió de Lebeo, no lo aprendió de Tomás, no lo aprendió de ningún otro apóstol, lo aprendió directamente por revelación de Jesucristo, por instrucción de Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo mismo le dijo a Pablo cuál era la frase que él usaba continuamente: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque los relatos del Evangelio son muy importantes para los cristianos actuales del siglo XXI, el apóstol Pablo no necesitó consultarlos para saber si Jesús enseñó esta frase que les dije antes o no. Pablo lo da por un hecho y por revelación de Dios se lo dio a conocer. Segundo, los estudiantes de la Biblia deben reconocer que no todo lo que Jesús dijo o hizo fue registrado por los escritores en los evangelios. En efecto, casi al final del relato del evangelio según San Juan, él comentó sobre esas dos verdades diciendo, primero en Juan 20:30, si gusta usted lo puede buscar, libro de Juan capítulo 20 y el versículo 30. Juan 20:30, ¿están ahí? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, lo que nosotros conocemos que Jesús hizo no es todo lo que hizo. También dice Juan 21:25, un capítulo después, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Esto es algo muy importante. Bueno, este mensaje se llama Más bienaventurado es dar. Más bienaventurado es dar. Y en tiempos como los que nos encontramos, la solidaridad, el amor, la entrega, el altruismo, son virtudes muy importantes que Dios desea ver en cada uno de sus hijos, en usted y en mí. Es muy importante. Otra versión de la Biblia, la NTV, dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, número 1, si usted desea dar una gran enseñanza, es esta. O sea, Pablo dio esta gran enseñanza, y aunque mis amigos pastores, el pastor y su esposa, le estaban dando esta enseñanza a su hijito, Pablo no se la estaba dando a un niño, Pablo se la estaba dando a personas adultas. Y él les dice: en todo os he enseñado. Hay una buena enseñanza que recibir, y Pablo la había dado con su vida. Pablo había sido un hombre bondadoso, generoso, misericordioso, y ese es el tiempo más oportuno. Ese es el tiempo más oportuno para ayudar a otras personas que están en necesidad. Y repito, aunque puse el ejemplo de los niños, porque también viendo este video, nosotros comenzamos a decirle a las chicas: vean, chicas, en este tiempo cómo Dios nos ha bendecido, y vea que Dios nos dio esto, y tal familia nos dio esto, y tal persona nos trajo esto, y tal persona nos mandó esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellas están aprendiendo esta gran lección. Jimena, Ariana y Nicole. Pero este es un mensaje para gente grande. Este es un mensaje para gente que ha madurado en la fe. En el contexto de este versículo, es decir, Hechos 20:35, es un discurso de despedida de la iglesia en Mileto. Y si usted me acompaña a Hechos 20:17, por favor. Hechos, el capítulo 20, versículo 17. Bueno, ahí seguramente estará en su Biblia este título: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y dice el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, y les dio una serie de exhortaciones, de palabras de edificación, de ánimo, pero aunque a veces nos cuesta hablar con nuestro propio ejemplo, Pablo les dice: vean, yo he hecho esto, me he comportado así, y asá, y he hecho aquello. Y vean que incluso cuando llega al versículo 20, es que él dice, en el versículo 35, él dice: en todo esto os he enseñado. Y cuando dice el versículo 17 que él hizo llamar a los ancianos de la iglesia, estamos hablando de que era el liderazgo. Estaban ahí los pastores, estaban los obreros, estaba el grupo de maestros, estaban las personas que eran líderes en la iglesia. Estamos hablando de la crema innata, estamos hablando de las personas maduras de la iglesia. Entonces, esta es una enseñanza para niños, sí. Ojalá que nos estén escuchando los niños y que puedan saber que una de las frases que Jesús más usaba era esta: más bienaventurado es dar que recibir. Pero repito con mucho énfasis, este fue un mensaje que originalmente el apóstol Pablo, Dios se lo dio al apóstol Pablo para instruir gente madura. Número 2,
que trabajando así, dice la otra parte del versículo en Hechos 20:35, en todo esto os he enseñado que trabajando así, pero no dice así como. Pero si usted se pregunta, trabajando así, ¿así cómo? Bueno, trabajando así, lo que Pablo quiso decir es duro, como él trabajaba, esforzándose, de sol a sol. La mejor ayuda es la que proviene de un trabajo laborioso. Si no nos cuesta nada, como yo lo describo aquí, no es una ayuda de 5 estrellas. O sea, si no requiere un esfuerzo de parte nuestra, no es realmente una verdadera expresión de amor. Es una expresión de amor. Yo pienso cuando llegará el día que digamos, bueno, yo amo mucho esta bicicleta. La he tenido por 7 años, pero estoy viendo que tal persona, tal hermano en la fe está necesitado y la verdad es que la bicicleta no nos la podemos comer. Pero puede servirle a alguien. Yo voy a venderla, voy a ayudar a esta familia que está en necesidad. O la verdad, me gusta mucho este juego de ollas, pero desde que nos casamos no lo hemos usado. Alguien más me lo puede comprar y yo puedo ayudar a alguna persona que de verdad lo necesita en este momento. O aquí tengo este dispositivo, o esta cosa, o este artefacto X. Cuando algo realmente nos cuesta, entonces es algo aceptable para Dios y también para las personas. El punto 3 de ese versículo de Hechos 20:35 dice: se debe ayudar a los necesitados, se debe socorrer, ayudar a los necesitados. Y no solo es que se puede ayudar, el versículo dice se debe. Yo me acuerdo muy bien que en el colegio me explicaron la diferencia entre se puede y se debe. Se debe, lo que da a entender es que para nosotros los hijos de Dios, esto es algo que Dios espera de manera directa. Es un mandato, es una orden, no es un apelativo, es más un imperativo. Dios desea que vayamos y ayudemos a los necesitados. Ahora, algo que quiero resaltar y dejar bien claro es que la Biblia dice a los necesitados. Porque aunque normalmente lo tenemos todo, o sea, en tiempos normales lo tenemos todo, podemos ocasionalmente llegar a necesitar algo, y el algo que por providencia divina no lo tiene nadie más, lo tiene usted o lo tengo yo. Entonces, si Juanjo tiene algo que yo necesito y resulta que a mí me está sobrando de momento, o tal vez no me está sobrando, pero yo sé que a él está faltando más que a mí, entonces yo puedo despojarme de eso. Seguramente Dios hablará a mi corazón para decirme: Isaac, despójese de eso y ayude a Juanjo. O Dios le diga a don Josué, despójese de eso y ayude a don Isaac. En este momento lo necesita más él. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente quienes necesitan ayuda son personas pobres. Simplemente una necesidad transitoria, una necesidad por las circunstancias que estamos enfrentando ahorita, la emergencia sanitaria a nivel mundial, a nivel de nuestro país también, por supuesto. Punto número 4, y que es el punto más importante. Dice ese versículo: y recordar las palabras del Señor Jesús. Nunca se olvide de las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles palabras? Es más bienaventurado dar que recibir. Recordar o tener presente aquella máxima de Jesús, el Señor, da a entender que era una de sus frases más recurrentes. Eso es lo que yo estudié y esto es lo que es el resultado de ese estudio. O sea, cuando
cuando el apóstol dice recordar las palabras de Jesús, es que cada uno de nosotros, nuestros papás, usaban de cuando en cuando ciertas frases, ¿verdad? Yo le dije, o si usted va a andar en la calle, coma calle, decía mi mamá, ¿verdad? Yo llegaba, mami, al almuerzo y me decía, usted anda en la calle, coma calle. Y es una frase que la decía siempre. Bueno, pues este texto nos da a entender que esta era una frase que Jesús siempre usaba y que nosotros debemos recordarla porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el jefe, Él es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Una versión, la BLP, dice: os he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima del Señor Jesús: más dicha trae el dar que el recibir. Ahora, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Juanjo? Entonces, si Jesús decía esto una y otra vez, es porque en su corazón había algo muy permanente, que siempre dar es mejor que recibir. Es decir, que esta era una de las marcas más distintivas del carácter de Cristo. El dar para los cristianos en el contexto bíblico significa reproducir el carácter de Cristo. El énfasis de Pablo no era solo recordarles a los líderes espirituales de Mileto esta verdad. No era nada más, a ver, recuerde la verdad y ya, no. ¿Sabe qué era? Imite esta verdad. Reprodúzcala en su vida. Insértela en su vida y llévela a cabo. Piense de esta manera. Enséñele a sus hijos a pensar de esta manera. Damos nosotros de lo que somos. Damos lo que somos. Así como un manzano no puede dar limones, no podemos dar algo que no tenemos. Y si realmente la bondad, la generosidad, el altruismo y la solidaridad no están en nuestro corazón, nunca se van a hacer presentes en algo tangible, como una bolsa de arroz, como una bolsa de frijoles, como un paquete de macarrones, o como en una cobija, o en cualquier expresión de amor que yo tenga hacia otra persona. La pregunta obligatoria aquí es: ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Dar o recibir? Es una pregunta muy obvia, muy fácil, ¿verdad? La naturaleza de Dios es dar antes que recibir. Otra pregunta: ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Es cristocéntrica o egocéntrica? Bueno, la naturaleza de nuestro dar responde solita a esa pregunta. O sea, ¿quiere usted evaluar si usted es cristocéntrico o egocéntrico? Vea cuál es su actitud cuando tiene la oportunidad de dar. Porque la actitud cristocéntrica siempre va a ser imitar las características y virtudes de Jesucristo. Y Jesucristo pensaba esto era porque Él era un dador alegre. Toda su vida fue un dador alegre, hasta su muerte fue un dador alegre. Y yo tengo que analizar la naturaleza de mi dar. Si nuestro carácter es cristocéntrico, nuestra forma de dar será plena, llena de amor, de generosidad, de sensibilidad y comprensión por las necesidades de los demás. Mostraremos una mentalidad de liberalidad, de abundancia. Ahora, si por otro lado soy egocéntrico, pues estará la persona o estaré lleno de egoísmo, de escasez, de interés a la hora de dar. Ok, yo le doy, Juanjo, usted le doy una cosa X para que usted me devuelva una cosa X a mí también. Ese es
un espíritu interesado, y habrá mezquindad si hay egoísmo. Y número 5, con respecto a este pasaje, lo que nos pide recordar, que es una cosa muy importante, que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, yo me acuerdo que desde pequeñito me decían a mí, en la escuela dominical, que bienaventurado es una persona 3 veces feliz. Más feliz es dar que recibir. Hay más felicidad, hay más bendición. Y de hecho, quiero leer otras versiones para complementar, digámoslo así, esta frase. Más bienaventurado es dar que recibir. La versión de HH dice, hay más dicha en dar que en recibir. No usa la palabra más bienaventurado, dice, hay más dicha en dar que en recibir. Otra versión dice, uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice, hay más bendición en dar que en recibir. Otra versión dice, Dios bendice más al que da que al que recibe. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es así? Piénselo así. Bueno, yo aquí tengo a Juanjo en puro frente mío. Juanjo, ¿qué prefiere usted? ¿Que le den 150,000 colones o usted tener que dárselos a otra persona? Esa es la respuesta obvia en este momento, ¿verdad? Yo tener que darlos. Pero hay un chispero en nuestro ser a la hora de pensar qué prefiero yo, si tener que darlos o recibirlos. La verdad, yo creo que ahorita cualquiera de nosotros nos haría muy felices que alguien llegara y nos dijera, toma, le regalo 150,000, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero para el hombre natural, es decir, para el viejo hombre, para el Isaac Rivera caído, recibir es más natural que dar. Recibir es más natural que dar. La vida está completamente direccionada en todo el proceso de su crecimiento por un constante recibir. O sea, yo sé que al contexto, a la luz de este mensaje, lo más fácil es decir, sí, claro, Dios desea que yo dé, Dios desea que yo piense en los demás antes que en mí. Pero en la vida real sale a relucir nuestra naturaleza pecaminosa. Y le pongo un ejemplo, los bebés reclaman con el llanto la comida, el afecto y la atención de su madre. El esposo espera recibir elogios de la esposa, espera por las caricias de la esposa. La esposa, por su parte, espera recibir los elogios de su esposo y las caricias de su esposo. Y más o menos es así la escena. Ay, es que usted no me dice nada bonito. Ay, es que usted a mí no me busca, yo tengo que buscarla siempre a usted. Es que usted no me hace a mí el desayuno. Es que usted a mí no me lava los platos. Es que usted a mí no me plancha. Entonces, no estamos constantemente pensando más en dar y que es más bienaventurado dar, sino que estamos pensando más en recibir lo que otros no han hecho por mí. Lo que yo pienso que merezco, pero otros no han hecho por mí. Todas las personas esperamos recibir, así como también anhelamos ser reconocidos. Por lo que en cada pecho hay un corazón hambriento por recibir afecto y reconocimiento. Y eso en principio no se puede cuestionar. O sea, la persona que diga que no es así, yo seriamente creería o podría refutar, contradecir ese pensamiento. Pero en la vida cristiana, para el hombre nuevo, para el hombre espiritual, un fundamento del reino y un principio del reino de Dios en nuestra vida es el dar. Es una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Comenzar a pensar en otras personas
cuando antes solo pensábamos en nosotros mismos. Pero no me refiero a dar soportando el dolor y la tristeza, así como decir, ahí va, voy a dárselo, sí, voy a dárselo. No es así que Dios desea que demos, sino dar alegremente. Y quien alcanza este grado experimenta más dicha en dar que en recibir. Se sabe más afortunado cuando da. Percibe más bendición cuando da. Recibe más felicidad en su alma, en su ser, en su espíritu cuando da. Hace poco leí una frase que dice que el limón, para que dé, debe ser exprimido. El limón, para que debe ser así, debe ser apretado, fuerte. Pero las azucenas dan voluntariamente de su olor, de su delicioso olor. Entonces, cuando recibimos a Cristo, debemos imitar su carácter, capacitarnos en sus fortalezas. Porque si Pablo dice, en todo yo les he enseñado, este asunto del amor, de la solidaridad, del altruismo, de la generosidad, de la bondad, yo se las he enseñado, se las he transferido. Cristo me la enseñó a mí y yo se las enseño a ustedes. ¿Por qué así? ¿Por qué dice la Biblia, es más bienaventurado dar? Bueno, es más bienaventurado dar, primero que nada, ya que es en sí una recompensa saber que se tiene el carácter de Cristo. O sea, cuando usted da, es más bienaventurado, más bendecido, porque usted dice, bueno, sin conocer a Cristo yo no hubiera hecho esto. Ya el dar en sí es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, trabajando. Y yo creo que usted lo ha sentido. Cuando he tenido la oportunidad de ayudar a alguien, qué gozo y qué paz y qué bendición Dios pone en el corazón. Yo, hermanos, de paso quiero aprovechar porque diferentes personas de nuestra iglesia nos unimos para dar víveres y esa ayuda llegó a 7 familias que lo agradecieron mucho, que las hizo muy felices, que fue de mucha bendición estas 7 ayudas. Y por supuesto queremos seguir apoyando, porque la Biblia dice mayormente a los de la familia de la fe. Pero otra cosa por la que es más bienaventurado dar que recibir es porque dar tiene dividendos más grandes y permanentes. Por eso la Biblia dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Lo único que realmente conservamos, dijo alguien, es lo que hayamos dado con las intenciones más correctas. Recuerde las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Hay un versículo que quiero leerles, está aquí en Proverbios 19:17. Búsquelo, por favor, Proverbios 19:17. Ahora, ya hice la salvedad antes de que cuando nosotros hablamos de dar, no es mirando jamás a alguien como menos, porque todos hemos necesitado ayuda. Todos hemos necesitado ayuda. Una de las bendiciones que nosotros recibimos en estos tiempos fue que nuestras hijas estaban enfermas y una amiga de mi esposa, que es doctora, a donde nosotros, al centro médico que nosotros vamos,
Mi esposa le preguntó si podíamos ir porque estaba todo esto del COVID. Y la doctora le dijo, no traiga a sus hijas aquí porque ya hay casos, mejor evitar. Entonces tuvimos que ir donde una doctora aparte y pagar medicamentos aparte. Eso fueron más de 70,000 colones, el costo de esos medicamentos. Y Dios proveyó ese dinero a través de una familia. Y nos llegó la plata que exactamente necesitábamos y nosotros, por supuesto, nos arrodillamos, oramos, estábamos tan agradecidos. Y un par de semanas después de que eso sucedió, yo todavía estoy profundamente agradecido. Entonces, yo no soy una persona pobre, pero en ese momento estaba en necesidad. Ahora, hago la salvedad, porque aquí sí usa la palabra pobre, pero dice la palabra, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? ¿La persona o Dios? Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otra versión dice, sí, la Nueva Traducción Viviente dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Otra versión, la TLA, lo dice de una manera como muy coloquial, dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Es increíble esto, es una verdad maravillosa. Cuando nosotros hacemos algo por alguien más, en realidad quien se siente en deuda por eso es Dios. Y Dios nunca ha fallado en ninguna de sus deudas. Y más bien paga muy, muy bien. En Deuteronomio, yo se lo voy a dejar como un texto opcional. Capítulo 15, versículos 1 en adelante. Voy a leer un par de versículos. El 1 dice, cada 7 años hará remisión, es decir, perdonar todas las deudas. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Luego en el versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Esta palabra liberalmente significa ampliamente, abundantemente, liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Porque a veces Dios desea que ayudemos y regalemos. Pero a veces Dios desea que prestemos. De tal manera que no sea nada más un asistencialismo, ¿verdad? Y promover en alguien algo que no está correcto, ¿verdad? Pero a veces Dios desea esto. Dice, le prestará lo que necesite. Versículo 9 dice, guárdate. O sea, tenga cuidado. Vigile que esa no sea la actitud de su corazón. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año 7, como diciendo, mira, ya yo le presté a Juanjo 100,000 colones. Y ya estamos a 3 meses de que venga el año de la remisión, así exactamente el tiempo de la remisión. Entonces en lo que llegue Juanjo ya no está obligado a pagarme. Pero si él necesita, aunque estemos a 3 meses, yo debo decir, no, lo necesita, yo voy a ayudarlo. Guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año 7, el de la remisión.
y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque ¿por ello qué? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Quiere usted ser bendecido en todos sus hechos? No los veo, pero me imagino que la respuesta es sí. ¿Quiere usted ser bendecido en todo lo que emprenda? Pues debe recordar las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir, y ayudar a los que están necesitados, y tener un corazón amplio, generoso, bondadoso, porque por ello te bendecirá Jehová en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Esta semana Dios nos bendijo grandemente. Y nos ha recordado una gran lección: que Dios da siempre semilla al que quiere sembrar. O sea, si Dios sabe que usted tiene un corazón generoso, Dios le va a dar más semilla para que usted siga sembrando. Pero preguntémonos, ¿por qué razón Dios va a darnos si nosotros no estamos pensando en nadie más? ¿Para qué Dios va a poner algo en mi mano que solo se va a quedar conmigo? Si no es la actitud que Jesús hubiera tenido. Y hermanos, la última cosa que quiero decirles es que aunque, por ejemplo, podemos dar muchas cosas, podemos dar comida, sí, podemos dar dinero, pero en este tiempo podemos dar palabras de aliento. Podemos ayudar a alguien, podemos bendecir a alguien con una llamada, con un mensaje de texto. Podemos ayudar a alguien preguntándole cómo está, dar afecto, dar cariño, dar amor, aunque sea a la distancia. Creemos que estamos más unidos que nunca, y yo creo con todo mi corazón que no ha habido un año en que hemos estado más unidos como familia IBBAC que en este tiempo de pandemia. Es increíble, pero es cierto, hemos estado más unidos que nunca. Sin embargo, hermanos, quiero apelar por un grupo de personas en particular, y ellos son los misioneros. De todo corazón, si Dios le está a usted bendiciendo con un trabajo, con un salario, séale fiel a Dios. Ponga primero lo primero. Yo quiero agradecer de todo corazón que hay personas que, aunque la iglesia está cerrada, han seguido haciendo llegar sus diezmos y sus ofrendas. Sí, han seguido apoyando para las misiones, y yo más que nadie soy consciente de que para muchas familias este tiempo no ha sido nada fácil. Pero aún así, aquí el sobre donde don Josué, o han venido o han hecho una transferencia, lo que sea. Pero el hecho de que no estamos congregándonos no significa que los misioneros dejan de tener necesidad. Nosotros seguimos apoyando a las misiones, los misioneros siguen trabajando, y es más, trabajando más que nunca. Nosotros seguimos trabajando, no hemos dicho, bueno, vamos a quedarnos en la casa ahí sin hacer nada, y vamos a trabajar más que nunca, y lo hemos hecho. Entonces, de todo corazón, quiero apelar por este grupo de hombres y mujeres que sirven a Dios, y nosotros hicimos en noviembre una promesa por fe. Creímos por fe que Dios iba a proveer todo lo que íbamos a necesitar. Y también es bonito porque ha habido familias que me han dicho, pastor, increíble, a pesar de esta situación, Dios nos ha bendecido más que nunca. Hemos visto la mano de Dios más que nunca. Yo mismo puedo decir que en esta semana se ha visto más la mano de Dios que nunca. Es la verdad.
Lo he visto, siempre lo veo, pero esta semana la hemos visto la mano de Dios más cerca y estamos agradecidos con Dios, agradecidos con sus hijos. La obra de Dios sigue adelante y nosotros como hijos de Dios seguimos adelante con nuestro compromiso con el Señor y también con nuestro compromiso con las personas que están en necesidad. Finalizo con este versículo en Lucas 6, 37. Lucas 6, 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sabe qué es esto? En otras palabras, son las líneas que aparecen en el libro de Gálatas 7, que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que nosotros sembramos, Dios lo trae de vuelta, y lo trae de vuelta, yo lo creo, multiplicado siempre. Siempre. Dice el versículo 38, Lucas 6, 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es cierto que habla de juzgar, habla de condenar, habla de perdonar, pero en realidad este versículo aplica absolutamente todo en la vida. Todo lo que yo siembro, eso cosecho. Entonces, una razón obvia por la cual debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, una entre tantas, es que cuando nosotros somos dadores alegres, Dios nos bendice abundantemente. Y eso también es una bendición, saber que la Biblia no nos oculta esto. La Biblia dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, hay bendiciones que recibiremos cuando lleguemos al reino de Dios. Pero también es cierto que a veces Dios ha puesto en nuestro corazón dar algo y casi inmediatamente Dios nos lo está devolviendo multiplicado. Y yo le digo eso con humildad, de todo corazón. Recuerde las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y qué dicha que estas palabras fueron mencionadas por el más grande dador que ha conocido la historia de la humanidad, por Jesús. Recuerde las palabras de su Señor Jesús, reprodúzcalas, imítelas, que sean parte de su vida, que sean lo que usted le enseña a sus hijos y que la gente pueda reconocer en usted que es una persona, que es un dador alegre en todas las áreas. Recuerde la promesa de Dios: Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros todas las cosas, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas tengamos lo suficiente para toda buena obra. Le voy a pedir a don Josué.